Salmo número 59, quiero leerles el versículo número 9 a modo de introducción de lo que quiero compartir en esta mañana. Salmo 59, verso 9. Como siempre, animo a todos los hermanos que llegaron a último momento, que si tienen sus móviles encendidos, por favor, pónganlo en silencio. Dice el Salmo 59, verso 9, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. ¿Por qué? Porque Dios es mi defensa. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Nos habla de dos cosas importantes, de enemigos, pero sobre todo nos habla también de que Dios es nuestra defensa. Y con eso me quiero quedar. Mire, ¿sabían ustedes que hoy día, y esto yo creo que en alguna ocasión lo hemos mencionado, uno de los negocios más rentables en el mundo, si alguien está pensando en negocio, tiene que ver con nuestra seguridad? Colocamos alarmas en las casas y en los coches. Colocamos una contraseña en los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque queremos proteger nuestra privacidad. Cualquiera de los aparatos móviles que ustedes tienen seguro que tiene un PIN, un PUN y toda esta clase de cosas para que nadie acceda a su teléfono móvil y lo hacen por seguridad. Tenemos sistemas de rastreo y de búsqueda como los GPS y como digo el mismo móvil, yo no sé si es todo, los que entiendan de eso ya me corregirán, pero hay algunos móviles que tienen una aplicación que si a usted se le pierde o se lo roban, incluso si está apagado, creo que lo pueden conseguir. Así llega la tecnología. Alguien se lo llevó y usted dice, ¿y ahora? La gente lo rastrea por medio de sistemas informáticos. Tenemos claves para acceder a las cuentas bancarias y hacer cualquier operación desde nuestra casa. Hay firmas digitales, usted puede firmar un documento aquí que tiene una validez en cualquier otra parte del mundo. Hay seguros de hogar, de vida, seguros de accidentes, seguros de viaje y la lista puede continuar de cosas. Es una lista, diría que casi interminable. Y hablamos de seguridad en todos los niveles. Hablamos de seguridad porque muchas de estas cosas es para nuestra seguridad personal, pero también seguridad de grandes empresas, de entidades bancarias, seguridad en los organismos oficiales, incluso las naciones todas invierten millones de su presupuesto anual, ¿saben en qué? En seguridad. Todas estas medidas de protección responden a una de las necesidades que tenemos todos los seres humanos, llámese como se llame. Pero esa necesidad que tenemos todos es que queremos sentirnos seguros y queremos sentirnos protegidos. ¿No es así, hermano? ¿Hay alguno de ustedes que no quiera sentirse protegido, que no quiera sentirse seguro? Yo no conozco a nadie. Es más, tenemos constancia, hermanos, de que a veces un sentimiento de inseguridad constante, no es que usted en un momento determinado se sienta inseguro en algo, sino un sentimiento de inseguridad, de intranquilidad, o de desasosiego, miedo, temor constante, pueden afectarnos psicológica y emocionalmente. Al punto que hay personas que este sentimiento de desprotección y de inseguridad crean incluso o ocasiona episodios de fobias, fobia a esto, fobia a lo otro, miedos irracionales y paranoias incluso, que son fruto justamente de ese sentimiento, de esa emoción permanente de intranquilidad y de inseguridad en la vida. Y hablando de todas estas medidas que he mencionado, detrás de todas ellas hay toda una enramada de negocios y de empresas que trabajan para facilitarnos todos estos servicios de los que hablé anteriormente. Servicios que siempre estamos dispuestos a pagar, aunque el coste sea elevado y aunque nos cueste algún tipo de sacrificio. Porque, por ejemplo, yo no sé los que pagan seguro de hogar, no levanten su mano, pero la mayoría de las personas tienen un seguro del hogar, tienen un seguro del coche. ¿Cómo se siente usted cuando le viene el vencimiento de esa póliza? Usted canta de alegría, ¿verdad? Tengo que pagar nuevamente el seguro. ¡Qué alegría, qué gozo! Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos cuesta un esfuerzo. Nos cuesta realmente un sacrificio muchas veces tener que costear de alguna forma esa seguridad y esa protección para nuestra vida. Medidas que tomamos para proteger nuestra salud, nuestra integridad física, medidas que tomamos para proteger nuestras propiedades
o las finanzas, cosas que evidentemente consideramos que son importantes y valiosas para nuestra vida. Por eso gastamos lo que hay que gastar, aunque no duela. Pero por otro lado, y con toda certeza, hermanos, sabemos que todas esas cosas, aún y a pesar del coste y del sacrificio que representa, son cosas perecederas, que desaparecerán un día u otro. Sin embargo, gastamos media vida, si no más, en tratar de mantener esa seguridad para nosotros y aún para los nuestros también. Y esto me lleva a un punto de reflexión. Si estamos dispuestos a invertir grandes cantidades, ya sea de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de trabajo, por cosas que hoy están y mañana no están, porque por muy importante que sean todas estas cosas que he mencionado, hermanos, son inciertas y pasajeras. Aún nuestra propia vida lo es. El libro de Santiago, y usted conocerá este versículo, capítulo 4 y versículo 14, dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, y añade en forma de pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice Santiago, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin embargo, son muy pocas las veces que nos paramos a pensar en la brevedad, en lo corta y en lo incierta que es la vida. Trabajamos por esta vida física, por todas las cosas que implica nuestra vida, nuestro hogar, o nos olvidamos o no somos conscientes de que esta vida es breve, de que esta vida es incierta y es pasajera. Una de las versiones modernas de la Biblia dice de este versículo: ¿sabéis acaso qué os sucederá mañana? Yo te pregunto, es una palabra que dice la Escritura. ¿Sabes lo que va a pasar contigo mañana? Alguno diga, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Olvídese. Usted no sabe, usted no tiene una completa seguridad lo que va a pasar mañana con su vida. Ni siquiera dónde estará dentro de media hora, 1 hora o 2 horas. ¿Por qué? Porque la vida es incierta. Y esta palabra viene como un toque a nuestra vida, un toque a la conciencia de que de alguna manera no nos dejemos envolver por las rutinas de todos los días, que nos olvidamos de muchas cosas que son importantes en nuestra vida, pensando solamente a ras del suelo, en nuestra vida, en el trabajo, en esto y en aquello. La pregunta sigue en el aire. ¿Sabéis acaso qué os sucederá mañana? Pues vuestra vida es como una nube de vapor, dice esta versión, que aparece un instante y al punto se disipa. Así es nuestra vida, hermano. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta todo esto, ¿sentimos o tenemos esa misma preocupación que tenemos por las cosas de esta vida, aún por nuestro cuerpo y por nuestra salud física? ¿Sentimos o tenemos esa misma preocupación por las cosas eternas? ¿Nos esforzamos con la misma intensidad, ponemos el mismo interés por aquellas cosas que realmente sí son importantes y que no son pasajeras? ¿Nos esforzamos por ello? Y usted estará preguntándose en este momento, ¿de qué cosas estás hablando? Estoy hablando de tu alma. Estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de tu relación con Dios, del hecho de vivir en santidad, en obediencia, en servicio a Dios, del hecho de vivir en consagración. ¿Esas cosas te preocupan? Esas cosas que son de carácter eterno, que no son pasajeras, que van a durar siempre. Porque si nos preocupamos por todo lo que hay en esta tierra, por la casa, por el coche, la comida, el vestido, por esto y lo otro, que son todas cosas pasajeras aún nuestra propia vida, mi pregunta es, para ti y para mí, una pregunta de reflexión: ¿nos preocupa realmente lo eterno? ¿Nos preocupa realmente lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra relación con Dios? ¿O eso es simplemente una tarea para los domingos o algún día que entre semana? La idea de buscar seguridad y protección, hermano, que es como empecé hablando, responde al hecho de que hay elementos que pueden causarnos daños importantes en nuestra vida. Usted no pone una alarma en el coche sencillamente para que el coche luzca mejor, ¿cierto? O porque le gusta escuchar el sonido de cuando alguien se le arrima al coche. Usted pone una alarma en el coche porque existe la posibilidad de ¿qué? De que se lo roben, de que se lo quite. Usted pone un sistema de seguridad en su casa no porque quiere que su casa sea moderna y haga así, se enciendan las luces y esas cosas. Eso en las películas. La mía hay que apretar el botón si quiere tener luz. La gente contrata sistemas de seguridad en su casa porque existe la posibilidad de ¿qué? De que personas ajenas ocupen su vivienda.
que de alguna manera se apropien o le roben su vivienda, algo que está muy de moda en los últimos años en España. Cada medida de seguridad responde a un peligro inminente o una amenaza latente. ¿Me están entendiendo? Cada medida de seguridad siempre responde a un peligro inminente o una amenaza latente. Y la Biblia, hermano, que es lo que nos interesa, porque lo que he hablado hasta ahora todos lo sabemos. Y espero también de lo que voy a hablar, seguro que usted lo sabe, pero es bueno siempre recordarlo. La Biblia contempla este mismo concepto en términos espirituales. Nos habla de la existencia de enemigos que buscarán la manera de destruirnos espiritualmente. Así como a alguien le puede robar el coche, así como a alguien le puede ocupar su vivienda y tantas otras cosas, hay enemigos de carácter espiritual que quieren destruirnos, que quieren hacernos daño, que quieren dañarnos espiritualmente. Y por favor, cuando esté hablando de esto, tómeselo en serio. No se lo tome a la ligera. No lo vea esto como una fantasía religiosa que nos hemos sacado de la manga para hablar ahora. No vea esto como algo irreal, porque esto es una realidad, así nos lo enseña la palabra. Y muchos creyentes están sufriendo hoy día porque están siendo víctimas de uno de estos enemigos que voy a mencionar. Enemigos que ni siquiera se dan cuenta y mucho menos saben defenderse. Y están sufriendo y están padeciendo de alguna manera en sus vidas, en su familia, en sus hogares, a causa de estos enemigos. Enemigos que voy a mencionar porque la Biblia los identifica claramente y que usted los conoce porque ya hemos hablado de ello en varias ocasiones. Y no voy a entrar en el detalle en cada uno de ellos, las sucesivas semanas hablaré. Pero uno de esos enemigos que todos conocemos, por lo menos de oída, espero que no personalmente, es Satanás, el diablo, ¿cierto? Todos sabemos que ese es un enemigo. La Biblia lo presenta como tal. Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Fíjate cómo le llama adversario y el diablo. Hay otros nombres que la Biblia le asigna a Satanás, el mentiroso, el padre de mentira, el acusador de los hermanos y así sucesivamente. Cada uno de esos nombres refleja una forma de él actuar y refleja también cómo es él, cuál es su carácter. Pero Pedro nos dice que él es el diablo y que él es el adversario. Y saben, este pasaje, al igual que otros en el Nuevo Testamento, no está escrito a los inconversos, está escrito a los creyentes. De hecho, el propio pasaje habla acerca de una advertencia y de que tengamos cuidado. Fíjate que el versículo comienza, sed sobrios y velad. No está diciendo desentiéndete, eso no existe o eso es una fantasía de la religión. La Biblia da por constancia que hay un enemigo que usted y yo tenemos que se llama Satanás, el diablo. Hay otro más y ustedes sabrán cuál es el mundo. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando del globo terráqueo donde nosotros vivimos, de esta tierra, porque esta tierra es muy hermosa. No hablo solamente de Asturias, hablo de todo el globo terráqueo. Dice la palabra que cuando Dios lo creó todo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Me salió mal el invento? No, él dijo que vio Dios que era bueno. La tierra es hermosa, el lugar donde Dios nos ha colocado en esta tierra brilla en el firmamento. La tierra es un planeta hermoso. Pero cuando la Biblia habla acerca del mundo, no se refiere a ese globo terráqueo. El mundo hace referencia al sistema de valores, a la forma de pensar y vivir que hay en esta sociedad y que es opuesta a Dios y que está condicionada por el pecado. A eso se refiere cuando hablamos del mundo. Llámale si quieres el espíritu del anticristo. Todo aquello que se opone a Dios y su palabra se ve reflejado en esta sociedad en lo que nosotros vivimos, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de entender las cosas. Es una manera opuesta a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es una sociedad o un sistema de valores que nos incita a los deseos de la carne, nos incita a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que dice Juan que hay en el mundo. De hecho, eso es tan atractivo para nuestra carne que tiene un poder de seducción y de atracción muy fuerte.
Por eso Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Y saben qué? El mundo tiene su encanto para nuestra carne. Y hay ejemplos en la palabra de Dios de personas que sucumbieron ante los encantos del mundo, ante esa atracción tan fuerte. La Biblia nos habla de un tal Demas. ¿Quién fue Demas? Fue un colaborador del apóstol Pablo. El apóstol cuando está finalizando una carta, en algunas de ellas dice, te saluda Epafras, este y el otro, y en alguna de sus cartas aparece también mencionando a Demas como uno de sus colaboradores directos. Pero algo pasó en Demas en una ocasión. Se sintió tan atraído por las cosas del mundo que abandonó a Pablo, abandonó el servicio a Dios. En 2 de Timoteo 4:10 dice la palabra, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, dice la palabra. No dice que Demas lo abandonó porque estaba afligido por el mundo. No dice que lo abandonó porque estaba angustiado, sino porque amaba las cosas del mundo. ¿Se da cuenta cómo el mundo tiene un poder atrayente, sobre todo, o da igual si eres cristiano o no eres cristiano? El mundo tiene un poder seductor y atrayente al que muchos sucumben. Y el tercer enemigo que encontramos y de que la Biblia nos dice, y siento decepcionar a muchos, pero no se trata de tu suegra, el tercer enemigo es nosotros mismos, nuestra propia carnalidad. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Qué quiere decir esto de la carnalidad? Habla de la naturaleza humana. Y si aún te sigues preguntando, ¿y qué es eso de la naturaleza humana? Es esa fuerza interior que está motivada por nuestro egoísmo. Esa fuerza interior que se siente atraída hacia el pecado. Esa fuerza interior que hay en cada uno de nosotros que tiende a rebelarse contra los mandamientos de Dios. Eso es la naturaleza humana. ¿Y saben qué? Hay una lucha en nuestro interior. Así lo dice la palabra. Esto no se me ocurrió a mí. No soy tan inteligente como para eso. La Biblia dice que hay una batalla en nuestro interior. Gálatas capítulo 5, verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice el texto? Estos se oponen entre sí. Hay una batalla interna en la vida de cada creyente. Mientras el Espíritu Santo nos anima, nos exhorta y ayuda para vivir conforme a la voluntad de Dios, nuestra naturaleza humana, estoy hablando de usted y estoy hablando de mí también. No piense alguno, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, nuestra naturaleza humana nos quiere arrastrar en la dirección contraria a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Y yo me pregunto, hermano, y para usted también, en esa lucha interior que todos los cristianos experimentamos, entre hacer lo que queremos o hacer la voluntad de Dios, yo pregunto, ¿quién suele ganar en esa batalla en tu vida? ¿Quién suele ganar, la naturaleza humana o gana el espíritu? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué cedemos en medio de esa batalla? Hay enemigos y estos enemigos, hermanos, que ya he mencionado, tienen un propósito claro en nuestra vida. Y no hay que ser muy inteligente para entender cuál es ese propósito de nuestros enemigos. El propio término enemigo, una de las definiciones que nos dice el diccionario de la lengua española, hablando de enemigo, dice alguien que se opone, alguien que es contrario, que tiene pretensiones de hacer daño o destruir. Todos estos tres elementos que he mencionado, Satanás, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa, persiguen el objetivo de dañarnos. Y ellos son nuestros enemigos. Porque probablemente cuando menciono el término enemigo, a usted le viene a la mente la imagen de una persona. Y no es la suegra. Le viene a la mente tal vez el nombre de alguien. Puede ser el vecino. Tal vez le viene a la mente un familiar, el jefe, un compañero de trabajo o un hermano en la fe. Permítame aclararle algo y ponga toda la atención posible. Algo que quizás le pueda ayudar o le dé luz para entender algunas situaciones que suceden en tu vida y en mi vida también. Los enemigos de un cristiano
ya están definidos en la palabra de Dios y son los que hemos mencionado. ¿Qué quiero decir con esto? No son nuestros hermanos en la fe los enemigos. ¿Me están escuchando? No son ni siquiera aquellos que no comparten nuestras creencias, que tienen otras creencias muy diferentes y opuestas. Ni siquiera ellos son nuestros enemigos. No son ni siquiera las personas que tratan de hacernos daño en cualquier área de nuestra vida. Ni siquiera ellos son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son esas fuerzas espirituales que operan detrás de esas personas con las que interactuamos todos los días, sean cristianos o no lo sean. Son esas fuerzas espirituales que están operando en esas circunstancias o situaciones que enfrentamos cada día. Y esto no es paranoia ni fantasía. Esto es una realidad que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué fuerzas espirituales son esas? Ya hemos mencionado Satanás. Él tiene espíritus engañadores y de todo tipo de espíritus malignos que trabajan en línea con él, y por medio de esos espíritus malignos somos influenciados. No estoy diciendo que es endemoniado, ¿vale? No saquemos las cosas del contexto tampoco, pero somos influenciados, atacados. Él dice, la palabra, Pablo dice, tomad el escudo de la fe con el que podáis, ¿qué? Apagar, ¿qué? Los dardos del enemigo, ¿verdad? Dardos hace referencia a ataques, tentaciones, mentiras y un mundo de cosas que el enemigo utiliza para dañar nuestra vida espiritual. Son fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales también que vienen a través de este mundo podrido donde encontramos filosofías y formas de vida contrarias a la verdad de Dios y que la gente aplaude y aceptan como si fueran cosas buenas, cosas que podemos participar sin problema alguna. No, los valores éticos y morales de esta sociedad están totalmente retorcidos y acomodados o condicionados por el pecado. Y todo ese sistema de pensamiento e influencias de vida son fuerzas espirituales que de alguna manera atacan nuestra mente y quieren condicionar nuestro estilo de vida también. Y a veces también son fuerzas que provienen, hermanos, de anhelos y deseos que hay en nuestra vida, no lo busques en otro, que están en nuestra vida y están ligados a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Vanagloria de la vida, rebeldía y tantas otras cosas. Recuerda que tú tienes, y yo también, tengo un corazón perverso, engañoso y perverso, dice la Escritura. Así es nuestro corazón. Y ese corazón tiene una inclinación hacia el pecado. Y el enemigo sabe eso y trata de atraernos y seducirnos por medio de nuestra concupiscencia, de esos deseos que no son del agrado de Dios. ¿Para qué? Para desviarnos del camino de la fe. Todas estas fuerzas están operando para destruir nuestra vida espiritual. Y saber esto, hermanos, nos va a ayudar a identificar con qué enemigo estamos tratando y cómo enfrentarnos a ello. Porque si la Biblia nos habla y nos especifica qué clase de enemigos tenemos, también nos enseña cómo podemos enfrentarnos a ello y alcanzar la victoria. Amén. Ahora, ¿qué buscan esos enemigos? ¿Pasar el rato con nosotros? ¿Entretenernos? ¿Hacernos la vida más agradable? No, evidentemente ellos no buscan nada bueno. Y quiero decirte algunos de los propósitos de esos enemigos, de tu naturaleza pecaminosa, de mi naturaleza pecaminosa. Algunos de los propósitos que Satanás, el diablo, tiene y que este mundo en el que vivimos tiene también. Número uno, él trata de destruir nuestra relación con Dios. Es lo primero que va a atacar, tu relación con Dios. El propósito principal de estos enemigos es alejarnos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es la fuente de toda vida. Todo lo bueno proviene de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. No hay vida sin Jesús. Satanás lo sabe. Nuestra propia carne busca todo lo contrario. ¿Para qué? Para alejarnos de esa relación con Dios. Hay un pasaje en Deuteronomios capítulo 8 y versículo 11, ahora cuando se lo lea usted va a saber cuál es, pero que esa idea o ese concepto se ve a lo largo de toda la Biblia. Dice Deuteronomios 8:11, cuídate de no olvidarte
de Jehová tu Dios. Es un llamado de atención también. Dios se lo dio a su pueblo y nos lo sigue dando para nosotros también. Cuídate. Es una nota de alarma. Cuídate de qué? De no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si esa es la voluntad de Dios, que estemos cerca de Él, ¿qué crees que va a hacer el enemigo? Lo contrario, alejarte de Él. Uno de los propósitos de estos enemigos no solamente destruir tu relación con Dios, sino destruir tu relación con la familia de la fe. Tanto Satanás, tu carne y el mundo pecaminoso que a veces se promueve dentro de nuestro corazón, promueve la desunión, el rechazo, el conflicto, la desconfianza. Si la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué más dice el versículo? Hermano, ella es de La Palma. La gente de La Palma solo se sabe ese versículo. Nadie se lo sabe. Mirad cuán bueno. Hay que orar fuerte, ¿eh? Hay que orar fuerte. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición. Eso no le interesa a Satanás. Eso no le interesa a nuestra carne. Eso no le interesa al mundo. Entonces hay que atacar para romper esa unidad. Los enemigos tratan de destruir nuestra relación con la familia de la fe. El enemigo tratará de frustrar el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, de detener nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Para qué? Para no asemejarnos a Cristo. Porque ¿cuál es el fin y el propósito de crecer espiritualmente? Pavonearnos de lo que sabemos, decir yo soy un hombre o una mujer espiritual. El propósito del crecimiento, aparte de conocer más a Dios, es ser un reflejo de Cristo. Debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero Satanás, mi carne y el mundo no quiere eso. Y tratará por todos los medios de detener nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. El enemigo tratará de hacernos dudar, hacernos desconfiar de Dios para que nos deslicemos de la fe. Si usted lee en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 1, justamente hay ese término, deslizarnos de la fe. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo dice que muchas personas se extraviaron de la fe y también añade y fueron traspasados por muchos dolores. Hay sufrimiento cuando uno se aparta del camino del Señor. Y pudiera seguir hablando de otras cosas, de otros propósitos que tiene el enemigo o los enemigos, ¿vale? Porque tenemos la tendencia simplemente cuando decimos enemigo, el diablo. Y le echamos la culpa al diablo. Y el diablo es todo. Hay cosas que no tienen nada que ver con el diablo. El diablo es un ventajista y él sacará ventaja o oportunidad de cada una de esas cosas. Pero hay muchas cosas y más de las que nosotros pensamos que no tiene que ver con el diablo, sino con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y se lo atribuimos al diablo. Cuidado, hermano. Porque si no sabemos identificar cuál es el enemigo que está operando en ese momento, en una circunstancia determinada en nuestra vida, podemos cerrar, podemos equivocarnos. Y hay cosas que no tienen nada que ver con el diablo. Aunque vuelvo a repetir, él buscará siempre la oportunidad para sacar ventaja de esa situación. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. Y hay muchas cosas más. La finalidad es destruirnos completamente. Ahora, tener constancia y tener conocimiento de todo esto nos va a ayudar a valorar y darle sentido también a todas las advertencias que la palabra de Dios nos hace en relación con estos enemigos. Advertencias que muchas veces ni consideramos, sino que las pasamos por alto. Las leemos, decimos amén, gloria a Dios, pero no le prestamos la debida atención. Es como cuando alguien trata de pasar por una calle que tiene una señal que dice prohibida circulación. ¿Usted cree que esa persona pasará con seguridad por ahí? No, ¿vale? Porque hay una señal que te está diciendo, ten cuidado con esto. La Biblia está llena, repleta de advertencias, de señales que nos dicen cuidado. Y a veces no lo consideramos. Por eso nos pasa tantas cosas en la vida, porque obviamos, pasamos por alto esas señales que la Biblia nos está diciendo una y otra vez. Por ejemplo,
Mencioné una hace un momento, cuídate de no olvidarte del Señor. Esto está en Deuteronomios como habíamos mencionado. Pero ¿por qué esta advertencia de parte del Señor? Porque la tendencia nuestra, hermano, es a olvidarnos. Por eso pone esa nota de alarma, cuídate. Y sobre todo esta palabra está en un contexto que el Señor dice, cuando tú vayas a vivir en casas que no edificaste, cuando vayas a comer de las viñas que tú no plantaste, o sea, cuando estés en un estado de prosperidad, de bienestar, al que yo te voy a llevar, porque fue el Señor el que llevó a su pueblo a esa situación, Él le dice, cuídate de no olvidarte. No es en la necesidad cuando nos olvidamos del Señor, antes bien, clamamos con más fuerza al Señor. Es en el momento de la comodidad. Tengo esto, tengo aquello. De alguna manera mi carne dice, ¿Dios para qué? Y si no lo dice literalmente, actuamos de esa manera. Hay una seria advertencia en la palabra, porque la posibilidad de olvidarnos está siempre latente. La Biblia dice, guardaos. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Guardaos y comienza a enumerar una serie de cosas. Usted va a una concordancia de la Biblia, que generalmente todas las Biblias la tienen en la parte de atrás. Busquen la palabra guardaos y verá la cantidad de cosas que Dios está diciendo, cuidado con esto. Por ejemplo, guardaos de los ídolos. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos maestros, guardaos de los malos obreros, guardaos del error de los inicuos, guardaos de los malvados, guardaos de la avaricia, guardaos de la vanagloria, y la lista continúa. ¿No cree usted que cuando algo se repite con demasiada frecuencia en la palabra nos quiere decir algo el Señor? Está poniendo esas señales, esas notas de atención. No te descuides. Y una y otra vez guardaos. ¿Cuántas veces la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, habla a los creyentes acerca de la importancia de estar alerta, de velar? Velar y orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Hemos leído en 1 de Pedro 5:8 que sed sobrios y velad. Y así sucesivamente nos llama a estar alerta para no caer en la tentación, para no dejarnos arrastrar por esos enemigos que son reales, que conviven con nosotros, que van al supermercado con nosotros a comprar. Esos enemigos que de alguna manera nos acompañan las 8 o 9 horas de trabajo, que están en tus quehaceres, en tus hogares, esos enemigos están ahí porque nuestra naturaleza humana la llevamos donde quiera que vayamos. Y el enemigo a través de sus demonios y su historia siempre estarán influenciando. Y el mundo, el sistema del mundo lo estamos comiendo, lo estamos bebiendo ahí afuera en la calle, en conversaciones, en los medios informativos, en cualquier cosa. Esas influencias siempre, de una manera u otra, directa o indirectamente, siempre están influenciando o tratando de influenciar en nuestra vida. Y ante eso Dios nos dice, guardaos, tengan cuidado, estén velando, estén orando para ser librados del mal. Debemos resistir al diablo, debemos someternos a Dios y tantas otras cosas que la palabra del Señor nos enseña. Hay una gran cantidad de pasajes que saltan entre las páginas de la Biblia para advertirnos de la realidad de estos enemigos y que de manera constante están operando alrededor nuestro. ¿Para qué? Como dije, para hacernos daño espiritualmente y todo lo que puedan hacer. Están ahí operando para desenfocarnos en nuestra vida cristiana, para que nos olvidemos del Señor. Déjate de ese rollo de la religión, dicen algunos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora te has vuelto un santurrón o una santurrona porque vas a la iglesia? ¿Por qué pierdes tu tiempo ahí pudiendo hacer esto, hacer lo otro? ¿No le suenan este tipo de expresiones? ¿Verdad? Son más comunes de lo que uno cree. Y usted piensa, bueno, es porque son fuerzas espirituales que están operando para desenfocarlo, para distraerlo del camino, para hacernos pecar, para dejar de perseverar y mucho más, hermano. Por eso en esta mañana hay una señal de advertencia a través de este mensaje, de esta reflexión. Tengamos cuidado. Y estoy terminando. El título de este sermón generalmente se da al principio, lo doy ahora para relacionarlo con lo que voy a decir. El título de este sermón es Cierra la puerta de tu casa. Y es una introducción a lo que compartiré la siguiente semana. Cierra la puerta de tu casa y ahora le explicaré qué es esto. No es que vaya usted corriendo a su casa y le eche el fechillo por si acaso. Mire,
La Biblia utiliza metáforas, símbolos y otras figuras literarias para enseñarnos una verdad determinada. Y hay dos símiles o metáforas que yo quiero utilizar en las sucesivas semanas, y es la casa y la puerta. Cuando usted lee en la Biblia la casa puede representar varias cosas. Puede representar un lugar donde uno vive, ¿verdad? Donde es la morada de uno. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí. ¿Dónde estaba subido Zaqueo? También conocen la palabra. Bájate de ahí porque necesito ir a tu casa. Otros pasajes dicen que va a posar en su casa. La idea es ir al lugar donde él vivía. Y fue y comió con Lázaro. Una casa en la Biblia puede representar una familia. Josué en su último discurso a toda la nación donde los animaba a consagrarse a Dios, él le dijo, y estoy parafraseando todo ese pasaje, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A qué hace referencia cuando nombra la casa? A su familia. Cuando Pablo le predica al carcelero de Filipo y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, no se refiere al edificio donde vivía, sino a su familia. Pero en Mateo capítulo 7, 24, y esta es la simbología con la que me voy a quedar, Jesús compara a aquel que oye la palabra y la obedece como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Su casa ahí no representa el lugar donde vive, no representa la familia, sino que representa su propia vida. Entonces, a lo largo de estas semanas hablaré de la casa haciendo referencia a nuestra propia vida. Y por otro lado, la puerta. No hay que ser un erudito para saber lo que es una puerta, ¿verdad? La puerta representa un medio de acceso o de salida a un lugar determinado. Usted cuando entró aquí no entró por el techo, entró por la puerta, ¿cierto? La puerta le da acceso y al salir de este lugar, espero que salga por la puerta, no vaya a salir por otro lado. ¿Por qué? Porque la puerta es lo que da acceso, tanto para entrar como para salir. Permitimos entrar o salir a alguien. Jesús utiliza la puerta de una forma simbólica también. Incluso cuando él habla acerca de la salvación, dijo, yo soy la puerta, ¿vale? Cuando habla acerca del camino de la fe, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Cuando está hablando a una de las iglesias en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué está haciendo allí? Dice que él llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué habla esto de abrir y cerrar la puerta? Hablo de nuestra voluntad y de nuestras decisiones. La casa es nuestra vida, la puerta representa nuestras decisiones, nuestra voluntad para decidir. Una puerta de acceso impide el acceso a quienes queremos o no queremos que entre. Y eso tiene que ver con nuestra voluntad y nuestras decisiones. Y durante algunas semanas estaré hablando, hermanos, de la necesidad, y escúcheme, la necesidad de cerrar la puerta de nuestra casa a estos enemigos del alma que he mencionado. Estos enemigos del alma que quieren separarnos de Dios y destruirnos. Hablaremos acerca de no dar lugar a esas influencias o esas fuerzas espirituales que tratan de alejarnos del Señor. Consideraremos de qué manera identificarlos. Cómo saber que es mi carne y no Satanás. Cómo saber que es Satanás y no mi carne ni el mundo. La Biblia nos da luz sobre eso, por supuesto que nos da luz. Y es importante identificarlo para saber a qué le estamos cerrando la puerta o cuándo debemos cerrar esa puerta en nuestra vida. Concluyo en esta mañana y le animo a que cuando salga de este lugar comience a meditar en lo que has escuchado, lo que hemos reflexionado en esta mañana y por favor, tómeselo en serio. Esto es muy importante, como dije hace un rato. Muchas de las cosas que padecemos, sufrimos o experimentamos en nuestra vida no son de porque sí. Sucedió y sucedió, casualidad, me pasó esto, me pasó lo otro. Hay fuerzas espirituales que están operando. Y digo esto no para que se vaya con una paranoia de aquí y esté ahora por todos lados así. En Cristo estamos seguros, dice la palabra. Él es nuestra defensa, dice el Señor, y comencé leyendo ese versículo. Pueden haber 1000 enemigos diferentes,
pero Él es nuestra defensa ante todo ello. Y podemos resistir incluso al diablo, y dice la palabra que Él huirá de nosotros. Pero ¿cómo identificar qué fuerza está operando o tratando de tocar en la puerta de mi vida? ¿Y cómo hacerle frente? Comienza a considerar la idea, si hasta el día de hoy no lo has hecho, comienza a considerar la idea de cerrar las puertas de tu casa a todo aquello que te aleja de la comunión con Dios. Y hay cosas que usted sabe perfectamente que lo están alejando de la comunión con el Señor. ¿Qué cosa está robando tu atención, tu tiempo para el Señor? ¿A qué se lo estás entregando? Cosas tal vez banales en nuestra vida, insignificantes, sin mayor importancia, están robándonos el tiempo, por ejemplo, la atención que nosotros debemos dedicarle al Señor. Son cosas buenas para ir considerando. A eso hay que cerrarle la puerta de nuestra casa. Cerremos la puerta también a todo aquello que no contribuye a nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántas cosas oímos y vemos a lo largo del día? ¿Cuánta influencia al salir a la calle, al ir a nuestro trabajo, al tener una conversación con un compañero de trabajo, al ver determinado programa, al mirar aquí y allá? ¿Cuántas de esas cosas influyen en nuestra manera de pensar y de actuar? Considera la posibilidad de cerrarle las puertas a esas influencias que no contribuyen a tu crecimiento espiritual. Cierra la puerta a aquello que te quiere alejar de los hermanos en la fe. Cierra la puerta a las distracciones, a los compromisos que a veces surgen y que no te dejan estudiar la palabra de Dios. No se trata tan solo de que tú quieras o no quieras. Hay fuerzas, y perdone que insista en esto, hay fuerzas que se oponen a que usted abra la Biblia. Hay fuerzas que se oponen a que usted memorice un pasaje de las Escrituras. Hay fuerzas que se oponen a que usted se siente en un grupo de estudio a comprender la palabra. El enemigo no quiere, tu carne no quiere. El mundo no quiere, el mundo quiere influenciarte con su propia forma de pensar y de vivir y condicionar tu vida. Por eso cuando abrimos la palabra siempre surge, siempre toca a alguien el timbre, por decir algo, siempre está esa llamada que viene, siempre hay esa visita que no planeamos, siempre hay algo que está operando para entorpecer ese tiempo de conocer y estudiar la palabra de Dios. Cierra la puerta a esos pensamientos y esos sentimientos que tienen su origen dentro de ti y que te están robando la paz y la tranquilidad. Y que ya no se trata del diablo, se trata de tu naturaleza humana. Cierra la puerta a esas voces que tratan de hacerte creer que tú no vales nada, que tú eres insignificante, que Dios no te ama, que siempre vas a ser un desgraciado o una desgraciada. ¿Cuántas veces damos cabida a ese tipo de voces? Algo similar, si no en estos términos, en otros. ¿Para qué? Para que sintamos autocompasión. ¿Cuántas voces de esas escuchamos? ¿La tendencia qué es? ¿Cerramos la puerta o la abrimos y seguimos escuchando todo eso y nos llenamos de miseria espiritual? Debemos aprender a poner límites. Debemos aprender a cerrar la puerta de nuestra casa, hermano. Y ¿saben qué? Y con esto sí concluyo, de verdad. Yo no lo puedo hacer por usted y usted no lo puede hacer por mí. La puerta de mi vida o la puerta de mi casa, hablando simbólicamente, quien la cierra soy yo y quien la abre soy yo. Pero eso pasa con tu vida también. Tú eres quien tiene la responsabilidad. Ni es tu esposa, ni es tu esposo, ni es tu hijo, ni tu suegra, la que abre o cierra la puerta en tu vida. Eres tú. Y creo que deberíamos aprender, hermanos, ser sabios, buscar el discernimiento de Dios para saber qué puerta tengo que abrir y qué puerta tengo que cerrar. Amén, hermanos.